1. Cordial saludo. La presente sustentación corresponde al trabajo de grado para optar por el título de Maestría en Gerencia Financiera y Tributaria de la Universidad Antonio Nariño. Mi nombre es Edgar Quiroga. Yo soy administrador de empresas con especialización en finanzas y mercado de capitales. Cordial saludo. Mi nombre es Lady Lorena Meneses Ospina. Soy profesional en Administración Financiera, especialista en Gestión Financiera, egresada del Antonio Nariño. El presente estudio de investigación tiene como título Documento Guía de Orientación para la toma de decisiones de las pymes colombianas en las operaciones internacionales de dólar-peso. La siguiente agenda que está proyectándose es la agenda de la sustentación y vamos a iniciar con la identificación del problema. La identificación del problema hace referencia en el sector empresarial importador y exportador de Colombia. Se observa una realidad de naturaleza contable vinculada a la exposición cambiaria de las empresas pymes en operaciones internacionales de importación y exportación. La cuenta contable denominada diferencia, en cambio, afecta la generación final de utilidad de las empresas y, por consiguiente, la rentabilidad de estas, generando saldos negativos o positivos en los estados de resultados. Se identifican mecanismos de cobertura como los forward y los futuros de tasa representativa del mercado TRM, a los cuales se puede acceder a través del sector financiero bursátil en Colombia. El Banco de la República de Colombia en el año 2020, en la serie histórica de TRM, informa que en el año 2014 hasta octubre del 2020, el comportamiento de la paridad dólar-peso en Colombia ha registrado un cambio en su cotización de 104.25% al fluctuar la TRM registrada el 1 de julio del 2014 de 1.881,19 a 3.842 el 2 de octubre del 2020. Existe literatura disponible en donde se abordan los conceptos de análisis técnico y productos de cobertura. Sin embargo, es una realidad que el lenguaje técnico y la terminología es de difícil comprensión para el empresario pyme, que no tiene conocimiento de mercados financieros, han desarrollado sus negocios de forma empírica. Se precisa la necesidad de la pyme en Colombia de aplicar o utilizar tanto la herramienta de análisis técnico de mercado dólar peso como las de cobertura ante la fluctuación de la tasa de cambio. Se carece actualmente de un documento guía de alcance al pequeño y al mediano empresario que instruya acerca de cómo pronosticar el comportamiento de la moneda y a su vez proporcione la información para cada toma de decisiones de cobertura en el mercado cambiario. De acuerdo a la identificación del problema, se realiza una formulación en una pregunta. ¿Cómo a través de un documento guía se puede mejorar la toma de decisiones en operaciones internacionales de cobertura en las pymes en Colombia para minimizar el impacto en la utilidad por la ausencia de coberturas cambiarias? De acuerdo a esta pregunta, el estudio genera un objetivo general: diseñar un documento guía que oriente la toma de decisiones de operaciones internacionales de dólar peso a las pymes en Colombia para minimizar el impacto en el margen de utilidad. Partiendo de ese objetivo general, encontramos unos objetivos específicos, tres objetivos específicos. El primero de ellos corresponde a la categorización o categorizar los grupos de herramientas de análisis técnico aplicados a los mercados financieros. El segundo, se determinan las herramientas de análisis técnico de mercados financieros para la toma o utilizadas en la toma de decisiones en la paridad dólar-peso en Colombia. Y por último, un tercer objetivo específico es establecer las operaciones de cobertura existentes que podrían ser utilizados en el sector PYME en Colombia. Esta investigación es de enfoque cualitativo. Se tendrá en cuenta tres categorías de análisis relacionadas en la comprensión y descripción de los grupos de herramientas de análisis técnico aplicadas a los mercados financieros y lograr escoger alguno de los tipos de cobertura existentes en el mercado.
Se utilizará un método inductivo, toda vez que en la investigación se definen en tres categorías de análisis. La técnica de recolección de información será el análisis de documentos o el análisis documental, y se enfoca principalmente en la revisión y análisis pues, de todas las fuentes correspondientes. Y en cuanto a las fuentes de información y a la técnica de recolección de información, se acude a fuentes de información secundarias como libros, revistas indexadas, y adicional en la técnica de recolección de información se realiza un análisis documental en el cual se construyen unas gráficas, principalmente en la técnica de velas japonesas, que se construirán utilizando las herramientas de configuración correspondientes en las plataformas principalmente de Investing, Bloomberg y TradingView. Es de precisar lo siguiente, para poder establecer estos resultados tenemos una limitante de tiempo por la normativa de tiempo establecida para este tipo de sustentaciones. Vamos a intentar a realizar una rápida revisión de los resultados de este estudio. Sin embargo, haciendo la aclaración que si los señores jurados consideran, pues podemos tener una extensión de este video o un encuentro sincrónico si así lo desean, para poder, digamos, llegar más a la minucia, porque este es un tema complejo, digamos, que necesita bastante detalle y utilización de gráficas para poder llegar a su explicación. El estudio, de acuerdo a esos objetivos específicos, lo vamos a encontrar con 3 capítulos. El primer capítulo correspondiente al grupo de herramientas de análisis técnicos explicados o aplicados en los mercados financieros. Este grupo de herramientas es una clasificación que nosotros hemos realizado de acuerdo a la información de diferentes fuentes bibliográficas. Sin embargo, pues, digamos, no se abarcan todos los grupos existentes. Hicimos una síntesis de los que consideramos que se deben aplicar o se aplican en los mercados financieros. En un segundo capítulo vamos a tratar de aterrizar de esos grupos algunas de las herramientas que sugerimos sean utilizadas en el mercado colombiano. De acuerdo a nuestra experticia, de acuerdo a la observación, digamos, de todo el mercado y sobre todo la eficiencia y la eficacia que estas herramientas presentan en la toma de decisiones. Para por último, el capítulo tercero, llegar a una explicación de los productos de cobertura de riesgo cambiario en el sector importador y exportador de pymes en Colombia. En el estudio se encuentran 2 casos completamente documentados y ejemplos de todo el paso a paso que se debe realizar. Sin embargo, pues los invitamos a acudir al cuerpo de la sustentación en el documento de Word adjunto para poder llegar a un detalle más específico de toda esta situación. Entonces, cuando nosotros iniciamos detallando el grupo de herramientas de análisis técnico, en este documento se establecerán 4 grupos principales, que son los estudios de medias móviles, los estudios de serie Fibonacci, los estudios relacionados con el precio y los estudios de volatilidad. El estudio de medias móviles, estamos abordando las medias móviles simples y como sugerencia tenemos más adelante en el capítulo 2 utilizar las medias móviles exponenciales, las cuales se diferencian un poco de las medias móviles simples, ser un poco más rápidas debido a que en su cálculo existe una ponderación que le entrega un poco más de peso a los últimos datos en estudio que a los primeros en la serie que se tengan en estudio. Cuando hablamos del estudio de la serie Fibonacci, nos referimos básicamente a una serie infinita de números naturales encontrada o descubierta por Leonardo de Pisa en el siglo XII. Esto tiene una relación directa con esa proporción áurea que es el número pi. Simplemente se menciona en el documento, no la vamos a aplicar directamente en las sugerencias del capítulo 2, pero es bueno tenerlo en cuenta como una excelente herramienta para estudiar los retrocesos que se pueden estar presentando. En el estudio de precio vamos a encontrar las velas, ya lo vamos a detallar, y en los estudios de volatilidad, herramientas tan importantes como las bandas de Bollinger. Entonces, en el estudio de medias móviles, como les estaba comentando, teníamos unas medias móviles simples,
una media móvil exponencial y un estudio que se llama el MACD por sus siglas en inglés, Moving Average Convergence and Divergence. Este es un estudio bien interesante que estamos abordando en el capítulo 2. En el estudio de serie Fibonacci encontramos los retrocesos de Fibonacci, a los cuales ya hice referencia, y algo también correspondiente a las ondas de Elliott, que lo tenemos como una referencia importante en este capítulo. En el estudio de precio vamos directamente a analizar las velas japonesas y unos estudios estocásticos que tienen que ver con la velocidad del precio y se calculan de acuerdo a unas fórmulas que tiene este estudio relacionados directamente con el precio. En la volatilidad, como les mencioné, tenemos las bandas de Bollinger y las ondas de Elliott. Entonces, en estos resultados, en el capítulo 2 ya entramos un poco más en materia. Encontramos el cruce de medias móviles. Las medias móviles calculadas de acuerdo voy a proyectar. Perfecto, aquí tenemos la gráfica de dólar peso y lo que encontramos en la pantalla básicamente es la media móvil de 200 periodos, que es la media móvil que encontramos en color negro, ¿sí? Y tenemos una media móvil de 5 periodos, que es la que encontramos muy cerca del precio, correspondiente a la línea azul, y la línea roja corresponde a la media móvil de 20 periodos. Entonces, los cruces de medias móviles, básicamente lo que están mostrando son unos momentos de entrada y salida del mercado. Por ejemplo, acá se están cruzando la media móvil de 5 y de 20, arrojándonos una señal de compra en el mercado, y en este caso una señal de venta cuando la media móvil de 5 y de 20 cruzan hacia abajo. Por su lado, la media móvil de 200, que les estoy detallando en este momento, se presenta como un soporte, en este caso bastante importante, natural del precio, o de resistencia en casos de retrocesos de tendencia. Entonces, como podemos ver, estas medias móviles tenemos los cruces para tomar decisiones de entrada y salida en el mercado, la media móvil de 200 como soporte o resistencia importante, y tenemos una variante de la media móvil 8, y eso significa que cuando existen estos movimientos del mercado como el que estamos viendo, estos movimientos que son completamente inclinados, correspondientes a una inclinación aproximada de 90 grados en el movimiento del precio, lo que vamos a hacer, lo que sugerimos que se realice, es incluir una variante con la media móvil de 8 periodos, de modo que, como se puede apreciar, la salida de la posición, en este caso si estamos comprados desde este momento donde detallamos este cruce de medias y dijimos que íbamos a entrar largos, pues entonces cuando hablo de largos estoy hablando de una operación de compra en el mercado, en el largo bursátil. El estar largo significa una compra de algún activo financiero. Entonces, en este caso, en la cruce de media móvil de 5 y 8 nos entrega una señal de salida del mercado de la posición que tengamos vigente en ese momento. Cuando utilizamos el indicador de MACD, ¿sí? Este es un indicador el cual nos presenta una información bastante interesante porque nos acompaña en estos momentos de entrada y salida que de pronto que nos está arrojando los cruces de medias móviles. Vamos a, a mostrar 5 y 20, 5 y 20, la de 200, y vamos a incluir el indicador entonces del MACD. ¿Sí? Entonces, el indicador del MACD lo que hace es precisamente mostrar también en estos momentos del cruce, si ustedes se fijan, acá nos está arrojando un momento de entrada o de compra en el mercado, mientras que el cruce de la media móvil de 5 y 20 nos los arrojó un poco después. Entonces, el MACD lo que nos está generando son unos niveles de entrada y de salida un poco anticipados a los cruces en medias móviles. Por ejemplo, acá nosotros tenemos en este movimiento de aquí que les voy a señalar, tenemos una señal de salida en el mercado cuando se cruzan estas dos líneas. Estas dos líneas corresponden, la línea azul al cálculo del MACD como tal, del indicador como tal, y la línea roja se llama señal. La línea roja corresponde a una media móvil simple de 9 periodos del MACD.
Entonces, digamos que está relacionado con las medias móviles y nos da unos niveles o nos arroja unos niveles de entrada y de salida en el mercado con anterioridad a lo que nos están mostrando las medias móviles exponenciales. En este caso estamos trabajando en medias móviles exponenciales. Entonces, la idea de todo esto es empezar en un pronóstico que necesita realizar el empresario, es empezar a proyectar a futuro cuál es el movimiento que se podría estar presentando. Si nos vamos al momento actual, en el momento de la grabación de esta sustentación, estamos encontrando, por ejemplo, aquí una señal, ¿sí? Una señal, en este caso, correspondiente a esta caída que tuvo el mercado. Acá se están juntando nuevamente las dos medias móviles y por su lado, el MACD nos está arrojando una cercanía de este cruce. Es la distancia de estas dos líneas. Nos las están mostrando estas barras que se aprecian en la pantalla correspondiente al histograma. Entonces, cuando este histograma empieza a disminuir, si ustedes se fijan, acá está disminuyendo su tamaño, nos está avisando que estas dos líneas del MACD y la señal se pueden estar juntando, de modo que, por ejemplo, en este momento actual nos está arrojando una señal de compra o de largo en el mercado con una tendencia visible de alza en el comportamiento del dólar peso. ¿Ok? Entonces, seguimos acá. Cuando hablamos del oscilador estocástico, estamos hablando también de un cruce de dos líneas, como la vimos en el MACD, pero no tienen que ver con medias móviles. En el estocástico, lo que estamos hablando son de unas variables K y D, donde la D sí es una media móvil simple del K, pero el K tiene que ver con altos y bajos en determinado periodo del tiempo, y esos son digamos, los parámetros que se están utilizando. Entonces, rápidamente, para poder ilustrar, vamos a utilizar acá la herramienta del estocástico. ¿Listo? Entonces, si se fijan, acá nuestra herramienta, disculpen, acá, ya, ¿ok? Entonces, aquí nuestra herramienta nos está arrojando niveles también de entrada y salida. El estocástico nos presenta en estas líneas punteadas que sobresalen o las zonas que sobresalen de esta línea o de esta barra color morada que se encuentra en la pantalla. Arriba se encuentran unos niveles de sobrecompra del mercado y abajo de esta línea morada por debajo de esta línea punteada estamos con las zonas de sobrecompra en el mercado. Entonces resulta que el estocástico, por ejemplo, aquí nos está arrojando un nivel de venta en el mercado. Fíjense que coincide un poco anticipado a lo que nos está mostrando el MACD y además bastante anticipado a lo que nos muestran, por ejemplo, los cruces de medias móviles. ¿Listo? Entonces, el estocástico lo vamos a utilizar en estos cruces, en las zonas por fuera de las líneas punteadas, arriba entendiendo zonas de sobreventa, perdón, de sobrecompra y abajo entendido como zonas de sobreventa para entrar en posiciones largas o cortas en el mercado o largas o de venta pues en el mercado, ¿sí? De todas maneras, vuelvo y repito, en el documento encontramos un detalle bastante interesante de toda esta situación. Cuando vemos las velas japonesas, nosotros encontramos algo bien interesante en el precio y tiene que ver directamente con el precio y es correspondiente tanto a los patrones de velas como al conteo de velas. Entonces, cuando nosotros entramos en las velas, nosotros encontramos que las velas tienen unos componentes, un cuerpo, en este caso la vela verde que ustedes ven en pantalla, es una vela de carácter alcista, una jornada alcista del mercado, y las velas rojas en esta configuración que a la vez comparte con la plataforma Investing, encontramos una jornada bajista del mercado. Lo que sobresale hacia lado y lado son los cuerpos o los máximos y mínimos que presentan estas velas. Estas velas pues las podemos ver y analizar directamente, digamos, en la pantalla, donde encontramos unos retrocesos. Si los ven acá, acá tendríamos que entrar en un conteo de velas para poder irnos anticipados a todos estos indicadores. La idea de esta situación es encontrar un adecuado o un justo momento para compra o venta de las operaciones.
Entonces, acá vamos a encontrar una serie de patrones de velas y los cruces de señales bastante detallados que quedan, digamos, directamente dentro de la pantalla, dentro de la presentación. Entonces, en resultados, en el capítulo 2 encontramos que como mecanismos de cobertura en Colombia, perdón, esto sería capítulo 3 ya, abordando el capítulo 3 encontramos las operaciones forward, las cuales corresponden a las delivery, las non-delivery, y tienen una característica que son las fechas ajustables que tienen dentro de su operación. Y los futuros ETRM, que tienen una diferencia porque están estandarizados y son fechas fijas, no son fechas ajustables, de modo que para el empresario PYME, nosotros lo que sugerimos es utilizar las operaciones Forward Delivery, que son unas operaciones que se cumplen en determinadas fechas que se ajustan de acuerdo a las necesidades que pudiera estar presentando el inversionista. Entonces, digamos que las variables que intervienen en un forward, un forward no es más sino asegurar el cumplimiento de una operación a futuro. Entonces, un empresario que tenga una operación de importación o exportación a futuro puede simplemente asegurar la determinada tasa de negociación. Entonces, las variables que intervienen son el precio spot, la devaluación, el plazo, algo que se llama el precio strike o forward, que es una tasa calculada con una fórmula de valor futuro. La devaluación, esta es la fórmula que dejamos en la presentación para esta clase de operaciones. La fórmula del cálculo la fórmula para el cálculo del forward es una fórmula simple de valor futuro, eh, en donde tenemos en cuenta pues esa devaluación, la cual la devaluación normalmente, o normalmente no, todas las entidades financieras que se dedican a esta clase de operaciones tienen unas tablas que son unas tablas de devaluación esperada de ellos. Entonces ellos, de acuerdo a las condiciones del mercado, etcétera, informan a diario estas tablas para poder incluirlas en el mercado. Tenemos un ejemplo que está bien detallado en el estudio, en donde se presenta la siguiente información: un valor de $1.000.000 con una fecha de ejecución de la operación el 8 de enero del 2020 con un dólar spot de 3.255. El registro contable es una cuenta por pagar porque tiene un plazo otorgado 90 días para cancelar su obligación. Entonces el registro contable, como podemos ver, es de 3.255 millones de pesos aproximadamente, correspondiente a esta operación que se está realizando. Entonces, ¿el paso cuál es? Primero, realizar el pronóstico que vimos anteriormente a través de las herramientas que hemos expuesto. Después, de acuerdo a esa devaluación implícita o esa devaluación esperada que nos está proporcionando la entidad financiera, pasamos a calcular la tasa forward y encontramos que el cálculo se realiza que el 8 de abril, en los 90 días que tiene el importador, el empresario asegura una tasa de peso dólar correspondía a 3.271. Es decir, si ustedes se dan cuenta, entonces esta operación de 3.255, ¿sí? Va a realizarse, va a tener un pago de 3.271 millones y aquí va incluido la devaluación esta implícita que la entidad financiera se encuentra. Entonces, el paso a paso, ¿cuál es? Primero, la necesidad de importar o exportar. Segundo, realizar de forma puntual todo el pronóstico correspondiente con las herramientas que hemos sugerido y después realizar un cálculo de la tasa forward y establecer el precio a girar a futuro. Ese sería como el paso a paso que está bien detallado, digamos, en el documento adjunto. Como conclusiones, ¿qué podemos tener de conclusiones? El cumplimiento del primer objetivo específico está cubierto en el capítulo 1 del estudio, en donde se establecen pues, los grupos que hemos mencionado. En el capítulo 2 se propuso en el segundo objetivo de esos grupos establecer y sugerir cuáles son las herramientas que se deben tener en cuenta para la aplicación de todo ese paso a paso en la operación. Y el desarrollo del tercer objetivo, pues básicamente lo estamos generando con el cálculo de las operaciones forward, entendiendo que los futuros ETRM no lo vamos a utilizar para, para los pymes porque no tienen esa facilidad de poder moverse en las fechas establecidas.
En recomendaciones, tenemos que tener en cuenta el análisis fundamental. El análisis fundamental se confirma pues con los eventos económicos que se presentan en el mercado. En el estudio tenemos también un detalle sobre ese tema y están obviamente sujetas a un adecuado pronóstico de comportamiento del mercado. Los eventos económicos, pues ya lo mencioné, tienen una importancia bastante importante, bastante relevante, pues, en esta clase de, de estudios. Básicamente aquí tenemos la bibliografía, tenemos clásicos de estos temas. Ahí van a encontrar, digamos, una amplia lista de toda la bibliografía que hemos utilizado y diferentes estudios. Tenemos unos análisis también de Banco República directamente, referente a derivados, etcétera, para que ustedes puedan tener de sustento en este estudio. Les agradecemos su atención. Nos despedimos y esperamos que sus comentarios y que sea pues del agrado de ustedes esta sustentación.